Muy bien, buenos días a todos, bienvenidos a esta nueva edición del Instituto de Seguridad Internacional y Asuntos Estratégicos de CARI. Hoy tenemos el gusto y el honor de contar con la participación de Daniel Baum. Fue diputado nacional, senador nacional por la provincia de Neuquén, convencional constituyente y a partir del año 2002, subsecretario de Relaciones Internacionales de la Cancillería durante la gestión del canciller y mutuo amigo Carlos Rucauf. Tenemos como comentarista principal a Miguel Ángel Toma, un amigo de la casa, una extensísima carrera profesional en el Congreso, como mando de la CIDE, uno de los personajes autor de leyes nacionales en materia de defensa y seguridad de la Argentina. Y el motivo de hoy es un libro que creo que tiene que generar mucho interés en la Argentina y en el exterior, que es la presencia china en la Argentina, básicamente en la provincia de Neuquén, una base que sabemos que tiene un uso tanto civil como militar, ¿no? De esto se va a explayar el autor con más detalle. Y como reflexión inicial, y le doy el paso al autor para que nos comente los fundamentos y los hallazgos de su libro, es que la Argentina durante muchas décadas nos hemos pasado, por algunos medios de prensa, académicos, políticos, se han pasado advirtiendo sobre la amenaza de una base militar americana, ¿no? Siempre esta idea que había bases americanas en la Patagonia, bases americanas en Misiones. Nos hemos pasado buscando un fantasma que no existía. Y finalmente y paradójicamente la única base militar extranjera que tenemos no es americana, es China, ¿no? Manejada por el ejército chino. Por lo tanto, un ejemplo de un raro nacionalismo selectivo en algunos sectores de la sociedad argentina que parece que tienen ese doble estándar, ¿no? Estaban muy preocupados por la presencia extranjera americana y no están tan preocupados por la presencia extranjera no americana. Así que, Daniel, felicitaciones por la iniciativa. Mostramos el libro acá, la base china en Neuquén. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, Daniel, Fabián. Para mí es un gusto estar acá en CARI hablando de estos temas que lamentablemente no están en el debate público, ¿no? Ni en el debate de los medios. Sin embargo, constituyen cuestiones de naturaleza estratégica. Yo voy a tomar el último punto que señalaba Daniel, que es la vinculación entre la instalación de esta base con las características que se han definido y la ruptura del estatus que de alguna manera existe en América Latina en el sentido de que se trata de una región de paz. De paz en tanto y en cuanto no existen conflictos interestatales manifiestos. Bueno, más allá de lo que hoy estamos viendo en el Caribe, pero no se trata de un conflicto en términos militares convencionales, sino una decisión de Estados Unidos de combatir más allá de sus fronteras el tema del narcotráfico, y evidentemente también indica por parte del gobierno de Donald Trump la decisión de ocuparse de América Latina, es decir, de romper con esa tradición histórica de los Estados Unidos en la medida en que se constituyó como una potencia dominante a nivel mundial después de la Segunda Guerra, siempre tuvo respecto de América Latina una actitud distante. Su teatro de operaciones, tanto militar como comercial y económico, era el mundo. Y en ese sentido América Latina tenía un rol secundario. Salvo
cuando en el conflicto que le plantea la potencia desafiante, la Unión Soviética, comienza a desarrollar todas las guerras de baja intensidad en América Latina, la aparición de las estructuras subversivas y guerrilleras que confrontaban con la capacidad de Estados Unidos del control internacional y jugaban clara y abiertamente con la Unión Soviética, utilizando a Cuba como su portaaviones, básicamente en la década del 60 en adelante, evidentemente tiene un desarrollo y una presencia también de naturaleza militar. Pero salvo esa cuestión que se supera a partir de la década del 80, Estados Unidos recién comienza a tomar nuevamente preocupación por la cuestión o las cuestiones vinculadas a América Latina cuando, después de la primavera de algunos intelectuales que hablaban del fin de las ideologías y de la desaparición de los conflictos internacionales, aparece China. China vino a ocupar el lugar que en su momento tuvo la Unión Soviética, es la potencia desafiante. Evidentemente, como la estrategia de China es una estrategia sin tiempo, y que a diferencia de la Unión Soviética no tiene un componente militar tan expreso, sino que es una suerte de soft power, ¿no? de un desarrollo mucho más integral, porque resuelve una contradicción que la Unión Soviética no había podido resolver, que es la contradicción de los modelos. La Unión Soviética, a diferencia, con un modelo planificado socialista, a diferencia de una estructura de desarrollo económico capitalista, todo su desarrollo en términos de defensa, en tanto y en cuanto su estrategia militar era central en la confrontación, mucho más importante que la económica, lo que implicaba en términos de ese desarrollo del potencial militar era puro gasto. ¿Por qué? Porque lo que se gastaba en ese desarrollo no era revertido porque el modelo no lo permitía, especialmente los desarrollos tecnológicos que ese esfuerzo implicaba, no se trasladaba porque el modelo económico no lo permitía a el desarrollo productivo de la economía capitalista. Es decir, era puro gasto, mientras que el mismo efecto en un modelo capitalista era inversión, porque finalmente reciclaba en la capacidad de producir a menor costo y de mayor cantidad. Estas diferencias estructurales de modelo, independientemente de cualquier otra consideración, era lo que estaba presente en ese conflicto. Obviamente esto llega, miren qué importante, a su clímax y que produce el quiebre definitivo de la Unión Soviética cuando Ronald Reagan desafía a la Unión Soviética a lo que se llamó la Guerra de la Galaxia, que no era nada más ni nada menos que en pañales lo que estamos viendo hoy y que muy claramente plantea el libro de Daniel. Es decir, el desafío de la quinta dimensión, ¿no? El desafío de la cuarta y quinta, que es de la seguridad, de la ciberseguridad y la cuestión del espacio. En este punto de vista, el triunfo de Estados Unidos sobre la Unión Soviética fue un triunfo militar, que no se expresó en una batalla, en un combate o en una guerra, pero se expresó en el desafío de naturaleza militar que quebró el sistema y que finalmente, por el costo social que implicaba mantener esa carrera, que no revertía, como digo, en términos de un crecimiento económico y un mejoramiento de la calidad de vida, terminó en el colapso de la Unión Soviética y la aparición de Estados Unidos al frente del modelo y del control internacional, la potencia hegemónica. ¿Por qué hago esta consideración? Porque lo que estamos viendo ahora es una nueva edición de aquel viejo conflicto. Pero ¿cuál es la diferencia estructural entre una cosa y otra? Que China ha resuelto la contradicción que la Unión Soviética no podía resolver.
Es decir, tiene una economía de naturaleza capitalista y una conducción política centralizada de naturaleza como Partido Comunista. Con lo cual, utiliza las ventajas del modelo económico y la concentración de la decisión en el poder político. Es decir, resuelve la contradicción que no había podido resolver la Unión Soviética. Y por eso colapsa. Cuidado, esto no es un dato menor, porque implica que si tiene una estrategia sin tiempo y resolvió el conflicto estructural que fue la causa de la derrota de la Unión Soviética, cuidado, cuidado. Estamos frente a un conflicto que va a llevar mucho tiempo, no lo veremos ninguno de nosotros en su resolución seguramente, pero que sí tenemos la obligación de plantear cómo se va a ir desarrollando esta cuestión. ¿Por qué? Porque la base china en Neuquén tiene que ver con el desafío que desarrolla, como bien lo ha planteado Daniel, en la multiplicidad de aspectos que implica la lucha por el control, digamos, del planeta. La China tiene un desarrollo significativo en términos económicos, fue muy claramente planteado. Ayer veía, por ejemplo, que había todo un planteo de los industriales del juguete, ¿no? El 95% de las importaciones de juguete vienen de China, a precios bajísimos y sin ningún tipo de control, incluso algunos teóricamente con bastante problemas respecto de los chicos, porque no tienen los controles de seguridad y de riesgo de algún tipo de infección, etcétera, o de intoxicación que pudiera haber. Pero en fin, son datos que no son menores porque indican la multiplicidad de facetas en donde este conflicto se desarrolla, que básicamente, como digo, tiene también en el tema militar un elemento sustancial. Me voy a permitir leerles, espero encontrarlo, el informe del 2019 de la OTAN, que es muy interesante al respecto, porque dice concretamente el informe 2019 de la política espacial de OTAN. Dice que la mayoría de las capacidades espaciales son de doble uso, con fines civiles, comerciales y militares, a menudo simultáneamente, lo que aumenta aún más la complejidad del ámbito espacial. En términos de seguridad y defensa, sigue el informe, el espacio es cada vez más disputado, congestionado, duplicó prácticamente la cantidad de satélites en el último tiempo, y competitivo. Y los sistemas satelitales, y acá viene lo que me interesa remarcar, sustentan funciones militares claves, como el mando y control, las comunicaciones, la navegación, la inteligencia, la vigilancia y el reconocimiento del terreno. La base china en Neuquén cumple con todas estas funcionalidades. Tiene una antena de 35 metros de diámetro, variable, con lo cual puede chupar todo lo que está en el éter, para usar una vieja palabra que otras. Todo lo que está funcionando y andando por el éter puede ser tomado por esta antena. Es decir, muchachos, hasta el WhatsApp, que es cifrado de punta a punta, los chinos pueden perforar. La inteligencia argentina todavía no puede hacerlo, pero sí lo hace China con esta base. Por otro lado, desde el punto de vista, entonces, insisto, de la defensa, ahora vamos a entrar en el tema de la inteligencia, el concepto central es ese: se ha roto la idea de que estamos en una zona de paz, porque si bien, como estamos señalando, hoy por hoy, la estrategia de China tiene un componente esencialmente comercial y financiero, no menos cierto, y no por eso descartable, es que en la medida en que la contradicción avance, esto puede ir derivando en un creciente desarrollo de las potencialidades de conflicto militar. Consecuentemente, esto pasa a tener un valor sustantivo en el sentido de que nos estaría sacando de esa condición de región de paz de América Latina.
Desde el punto de vista de la inteligencia, esto es muy importante señalarlo. No solamente puede tener toda la información que acabo de señalar, sino que termina cerrando un circuito que China tenía, en donde China tenía un agujero, una suerte de agujero de ozono, que era en el sur del planeta, básicamente porque el resto de las bases equivalentes a esta están en el hemisferio norte. Le estaba faltando una en el hemisferio sur para poder completar la red y que el sistema tuviera alcance global. Ustedes saben que ya se ha desarrollado la capacidad de lo que se llama las dogfights. Las dogfights es la pelea de los satélites contra los satélites, lo que Reagan había llamado la guerra de las galaxias. Recuerden, hoy llevada a la práctica y con un alto nivel de sofisticación. Por lo tanto, en la eventualidad de un conflicto militar y de la cuestión del control del espacio exterior, poder destruir los satélites del adversario pasa a ser un elemento central en la estrategia militar y hoy de inteligencia si el conflicto no escala. Y desde ese punto de vista, haber cerrado el agujero que tenía en el sistema China pasa a ser de un valor estratégico para China y una amenaza estratégica para Occidente. Por eso la OTAN ha sido tan insistente en esta problemática y es muy interesante leer el informe, especialmente del 2019 de la OTAN, porque se dedica específicamente a analizar esta problemática. Bueno, dicho esto, podríamos agregar una serie de elementos más, pero me parecía importante colocar el marco estructural en que este conflicto se está dando y también alertar específicamente sobre un tema que para mí es central, que es el que intenté sintetizar por ahí sin haberlo logrado porque tiene una mayor complejidad, que es la resolución entre el conflicto, entre el sistema productivo y el desarrollo político, ¿no? Esta ambigüedad. Bueno, históricamente decíamos, el capitalismo no es posible que se desarrolle sin un modelo democrático. Está demostrándose que hay posibilidades de desarrollar un capitalismo con fuerte presencia estatal, pero capitalismo al fin, con un sistema centralizado de partido único, es decir, sin sistema democrático. Resuelve los dos problemas. Estados Unidos, si ustedes observan lo que está pasando hoy, tiene una multiplicidad de estructuras de poder que definen su estrategia, donde el control del gobierno central, aún de un tipo como de la personalidad de Donald Trump, tiene problemas para poder ordenar el desarrollo de alguna otra de las áreas de poder de Estados Unidos. JP Morgan acaba de decir que no hay los 20.000 palos que dijo Pensett que iba a haber adicionales a la Argentina. ¿Por qué? Y porque el JP Morgan dice no hay garantía suficiente. Entonces se están negociando ahora 5.000 para ver si con eso hay garantía suficiente. Es decir, hay situaciones donde las decisiones estratégicas tienen que pasar de alguna manera, y se ven modificadas o no, por otros factores de poder que son típicos del desarrollo de una estructura, de un modelo democrático y de un capitalismo en el sentido más amplio. Este problema no existe en China. No existe en China, está centralizado todo. Y los bancos de China, Gesouba, todo lo que se acaba de señalar, tienen un componente central por parte del Estado que no invalida la existencia de un mercado, pero que centraliza y hace mucho más coherente y más rápida la toma de decisiones en el sentido de su estrategia sin tiempo. Me parecería importante entonces agregar esto como un punto de reflexión que normalmente no se discute, pero que hace esencialmente a el desarrollo posterior del conflicto geopolítico entre Occidente, en cabeza de Estados Unidos, y China. Podríamos agregar una serie de cosas más muy interesantes, pero saldríamos ya del tema específico de la base china. Y yo creo que en este sentido
Daniel lo planteaba, aparecen otra serie de cuestiones más vinculadas a la relación con China y que hay que resolver y que es de muy difícil resolución. La primera y principal es poder hacer inteligencia sobre esta base. Una inteligencia argentina que está, y ahora entro en este tema, absolutamente diezmada. Diezmada. Hoy la Argentina no tiene estructura de inteligencia estratégica. Tiene inteligencia criminal y tiene tiene inteligencia estratégica militar también relativizada, pero le está faltando la cabeza del sistema, que sería la CIDE en este caso, que es la que genera la coordinación de todo el sistema y fija las metas y los objetivos de la estructura de inteligencia a través del Plan Nacional de Inteligencia, como lo prevé la Ley 25.520. Bueno, como está destruida, sería muy interesante analizar por qué y cómo llegamos a esto, pero bueno, no es el tema específico, pero sí el dato es que al no tener una inteligencia adecuada para esta problemática, que es en parte militar, no estrictamente criminal, pero que es esencialmente estratégica, esa opción de la inteligencia no la tenemos porque está destruida, no tenemos, digamos, capacidad de ciberinteligencia que hoy es sustancial. Y este tipo de control que podría desarrollar sobre la base china tiene básicamente un aspecto de naturaleza tecnológica que hoy la Argentina no tiene. Además de que no tiene cuadros, está desestructurada, no es confiable para las agencias colaterales, una estructura que recuerdo, ellos también recordarán, durante el gobierno de Alberto Fernández, cuando un juez de la provincia de Buenos Aires pide información para una investigación que se estaba desarrollando respecto de espionaje interno, creo que era el tema del Ara San Juan, ¿no? Cristina Camaño, que era la interventora de la AFI, en lugar de enviar como corresponde, cuando un juez pide algo a la Secretaría, lo específico vinculado a la materia en cuestión, más los testados del protocolo, si obligan, le mandó el libro de movimiento de la AFI de los 4 años de la gestión de Mauricio Macri, sin ningún tipo de testeo, con lo cual puso en superficie el nombre real y aparente de todos los agentes de inteligencia, las fuentes, las metodologías, los destinos, los cambios. Es decir, puso en superficie todo. Recuerdo que quien era nuestro agente en el Líbano, operando sobre Hezbollah, su nombre apareció en todos los diarios. Puedo decirlo el nombre porque es público, Marcelo Rezzoni. Tuvo que ser sacado urgentemente. Sacado de los pelos y no precisamente la extracción hecha por la Argentina. Imagínense usted lo que eso significa. Bueno, lamentablemente con este gobierno hubo intentos de profesionalizar, pero bueno, hoy hay incluso un cambio. Ayer terminó Neifer, hoy viene un Augudra o algo por el estilo. No conocemos su expertise en este tema. El presupuesto que tiene realmente es un absurdo, no alcanza para nada. Y si no hay expertise y no hay inversión, es muy difícil reconstruir un sistema de inteligencia. Consecuentemente, este tema, el de la base china, que debiera ser un objetivo de inteligencia estratégico para la Argentina, porque esto sí implicaría una vinculación con Estados Unidos de naturaleza sustancial, porque esta es una amenaza muy fuerte sobre Estados Unidos, nos daría la capacidad de una negociación incluso. Si la estructura de inteligencia, y mucho más cuando se trata de estas problemáticas, pasa a ser una verdadera estructura de cancillería paralela y secreta, que tiene un impacto fenomenal en las relaciones entre los países y da una capacidad de negociación realmente extraordinaria. No puedo comentarlo porque estoy todavía bajo secreto de Estado, naturalmente, pero fue lo que nos permitió en el 2002 evitar que la Argentina entrara en default
con los privados. Nosotros estábamos en default estábamos en default con los privados, no con los organismos. Si no cumplíamos un vencimiento de 2.200 millones de dólares en diciembre del 2002, caíamos en default con los organismos. La Argentina quedaba fuera del mundo. Y fue por una gestión de naturaleza estrictamente de la inteligencia que resolvimos ese problema. Es decir, la capacidad de la operación en términos de inteligencia es un activo fundamental en la negociación de la Argentina con el exterior. Y especialmente en este caso con Estados Unidos. Si nosotros tuviéramos la capacidad de hacer inteligencia sobre esto, tendríamos en nuestro poder un instrumento fundamental de negociación con los Estados Unidos que de alguna manera equipararía lo que hoy es la asimetría de la relación. Estados Unidos ha salido a bancar a este gobierno, paró la corrida, que si no la paraba terminaba en una derrota electoral enorme, pasó la elección, por suerte con los resultados que hubo, si no hubiera sido bastante dramático lo que hubiéramos tenido como resultado, si no se hubiera producido esta definición, pero inmediatamente retira ese apoyo tan fuerte en términos financieros. El tema de los 20.000 millones que estamos hablando y decir, bueno, ahora es JP Morgan el que está opinando, no es Trump en su decisión geopolítica de sostener a su principal aliado, atento que Brasil, que era su aliado histórico, tiene que recomponer la relación, ¿no? No es la misma que tuvo durante el siglo XX. El siglo XXI cambió de alguna manera, especialmente después de que es sustituido en el gobierno de Brasil Fernando Henrique. Bueno, y me parece que esto es fundamental marcarlo. No tenemos capacidad de hacer inteligencia sobre la base china. Nos estamos demorando en la discusión acerca del tema de Magallanes. ¿Y por qué traigo a colación esto? Porque tiene que ver también con China. China está muy interesada en el control de la entrada oriental o este del estrecho de Magallanes. En su